Bien, aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, 12:13 del mediodía de este jueves 11 de mayo, avanzando sin pausa pero sin prisa el mes de mayo. Y bueno, de inmediato dándole la bienvenida a nuestro compañero César Pichardo de este segmento Emprendimiento 101, que la gente está encendida con los temas de emprendimiento. César, Sí, bienvenido. sí. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Excelentemente Qué bueno, bien, qué gracias bueno. a Dios. Para mí, como siempre, un honor estar aquí en esta que se ha convertido en mi casa. Claro. Así que Emprendimiento 101 en Almuerzo de Negocios. Hoy tenemos un tema bien interesante y gracias a nuestra audiencia y nuestra comunidad Claro. que se mantiene diciéndonos de qué podemos hablar y las Claro. cosas que ellos necesitan. Los temas que a ellos les convienen Y para seguir creciendo. Claro que sí. Entonces, uno de esos temas que nos enviaron tocó el aspecto del miedo al momento de emprender y de desarrollar lo que sea que queremos en nuestra vida. Y con ese tema que tocaron, se me ocurrió hablar sobre algo muy interesante que leí en un libro, cómo lograr la excelencia en las ventas. Y el libro me gustó tanto, anótenlo ahí, querida audiencia. ¿Cómo lograr la excelencia en es la ventas? Y me gustó tanto el libro porque desde un aspecto bien humano aborda el tema de las ventas y aborda los miedos más frecuentes a la hora de vender. Pero ¿qué pasa? César, pero estamos hablando de emprendimiento, me saltaste con la venta. Pero estos temores que habla este libro, justamente son los temores que con más frecuencia también enfrentan los emprendedores a la hora de lanzarse en su emprendimiento. Ay, ay, ay. Entonces, ¿cuáles son estos temores? Vamos a empezar por el primero, y tal vez el más común, el miedo al fracaso. El miedo al fracaso. La gente no quiere lanzarse porque tiene miedo ¿a qué? A hacerlo mal. Sí. Entonces, este miedo es el más común, tal vez el que menos le puede sorprender que existe, porque es el que todo el que escuchamos ver, pero bueno, acá me tiro, de verdad lo voy a hacer. ¿Qué pasa si lo hago mal? ¿Qué pasa si pongo un dinerito, unos chelitos que tenía ahorrado ahí y no funciona como yo quiero? Entonces, este miedo es el principal, pero ¿qué pasa? Es un miedo que culturalmente hemos tenido que venir trabajándolo. Porque ¿qué pasa? O qué ha pasado también en nuestro país y la experiencia que he tenido en el momento de emprender, que cuando el emprendedor tiene el miedo al fracaso, no es solamente al fracaso como tal, sino también al qué dirán por el fracaso. Me lo quitaste de la boca ese comentario, porque precisamente te iba a decir que ahí puede haber como dos vertientes. Una es, tengo miedo a fracasar y perder dinero. Correcto. Que es completamente válido, ¿no? Pero hay mucha gente que a lo mejor no tiene miedo a perder el dinero porque a lo mejor la inversión inicial es muy poca. Correcto. Pero sí tiene miedo a aparentar ser un perdedor para el resto de para su entorno. Correcto, totalmente. Y algo interesante ha sido que he aprendido tanto estudiando como emprendiendo y con emprendedores muy valiosos a mi alrededor. Y es que cuando tú fracasas en un emprendimiento, no fracasa la persona, fracasa el emprendimiento. Si yo desarrollo un proyecto con ustedes y fracasó, no fracasamos nosotros. No. Eso que ideamos en ese momento fracasó por mil circunstancias. Claro. Puede ser gestión, puede ser el ambiente en el que se desarrolló, el timing, lo que sea, pero fracasó el proyecto. No quiere decir que nosotros no podamos intentarlo de nuevo. Pero ahí eso me saca una conclusión, César, importante, de que, y es quizá uno de los principios de marketing que pudiéramos aplicar a lo que dices, de lo más, diríamos que lo más recomendable es no poner a tu negocio tu nombre. Bueno, es muy interesante. O sea, sí. No poner tu nombre porque, por ejemplo, los mellizos empanadas. Sí. O empanada César. No es lo mismo, no. Sí. César Pichardo empanadas. Sí. Y con D apóstrofe adelante. De César Pichardo empanada. Sí. De César Pichardo empanada. Entonces, tú recomendarías quizás buscar otro nombre porque necesariamente eso no sería el primer intento, ojalá y lo sea, de tu mundo de empanado, de tu negocio. O sea, digo yo, ¿qué opinas al respecto? Mira, interesante, no lo había visto de esa forma, y de verdad que es una perspectiva muy interesante. Y yo no recomiendo poner el nombre personal, tal vez en ese caso, como nombre del negocio, tal vez por esa razón que tú acabas de comentar, que no lo había pensado así, de verdad. Gracias por la perspectiva. Pero también por un tema de naming. Ya los nombres
las marcas han evolucionado. Y para tú realmente ser diferenciado en un sector, en un entorno tan competitivo, hay que ser un poquito más creativo. Emprendedores, primero, por el tema del fracaso y de que poner tu nombre, digamos que en este emprendimiento podría tener riesgos luego, pero también por un tema de creatividad, vamos a poner un poquito más estratégico a la hora de poner nombre a nuestro emprendimiento. Entonces, siguiendo con el miedo al fracaso, la única forma para mí, y mi experiencia me ha dicho, de superar este miedo es teniendo la mayor cantidad de intentos posible en emprender. Exacto. Entonces, esto ya ni que no tenga, tú vas a tener miedo siempre. Es más, yo tengo miedo de estar aquí hablando en público. Tengo Claro. mis nervios. Claro. Pero Una yo estoy- mariposita que le Sí, toma. pero yo estoy aquí. Claro. Y estoy hablando. Y un día lo hago mejor que otro. Y aprendo del día que no lo hago tan bien. Entonces, miedo al fracaso se rompe ¿cómo? Haciendo. Y si usted tiene, porque aquí hablamos un poquito hasta de salud mental. Yo no soy psicólogo. Mucho respeto Claro. a mis amigos que son psicólogos y demás. Pero también hay que aprender a superar los miedos, no solamente la perspectiva operativa, sino mental. Y si usted tiene algún tema que por X o Y no le permite accionar, vaya a su psicólogo, vaya a un experto que le ayude a romper con esa fricción que tiene en su vida. Bien, entonces, ese es el primer miedo, al fracaso. Segundo miedo, y es muy común también, miedo al rechazo. Ah, mira, pero yo tengo una idea de contenido para almuerzo de negocio y yo quiero acercarme a ello, pero no lo voy a hacer, no, porque yo segurito me van a decir que no. Y yo no quiero que me digan que no. Exacto. Me da terror que José Luis y Rafael me digan que no. Entonces, es muy importante que el emprendedor comience a gestionar de una forma estratégica el rechazo. Claro. Porque tú vas a recibir no. Claro. Ahora, tú... Es más, voy a ir más lejos. Y esto lo aprendí de este caballero que tengo al lado, Rafael Fernández. Los no a veces son más valiosos que los sí que son no disfrazados. Claro, pero venga acá. Cuando una persona te dice no, te está ayudando. Claro. Te está diciendo, ya no tienes que poner más esfuerzo en tratar de convencer a esta persona porque no lo vas a convencer. Sin embargo, el dominicano, y eso lo hemos visto desde siempre, te dice que sí, aunque en su interior él piense en decirte que no. Y eso es te fatal. hace perder muchísimo tiempo. Sí, totalmente. Y sobre todo el no también es muy importante. Aparte de hacerte redirigir la intención a otro lado, también a reformular tu propuesta. Porque algo que yo he aprendido en ventas también ha sido que el no de un prospecto no es no a ti, es no a la propuesta. Claro. Es a lo que tú me estás trayendo ahora. Claro. Y también puede ser un no ahora, que me ha pasado muchísimo. Yo vengo donde Rafael, le digo, Rafael, tengo esta propuesta para el programa. Sí. César, ahora mismo no me interesa. Y yo, ok, perfecto, me retiro y vuelvo en 6 meses. Rafael, ahora, César, llegaste en el momento indicado porque justo ahora me llegó esto y vamos a proceder. Entonces, el rechazo primero hay que aprender a no tomárselo personal. Cuando a mí me dicen que no como emprendedor, como vendedor, no es personal, es a la propuesta que yo estoy poniendo sobre la mesa. Porque cuando viene a ver, yo vengo donde esa misma persona con otra propuesta y es un sí. Entonces hay que entender que cuando a nivel de negocios y emprendimiento te dicen no, te rechazan, no es personal, es meramente transaccional. Bien. Hay dos perfiles, volviendo un poquito atrás en la parte psicológica, que se dan mucho en los emprendedores, de que emprendedores tienen productos o servicios que pueden ser o tienen una perspectiva de ser muy exitosos, pero la personalidad del emprendedor no ayuda a sí mismo. Es decir, el emprendedor comienza a decirse, es que yo soy muy odioso para hablar con gente. Es que yo soy muy jodón, utilizando términos coloquiales. Soy muy jodón y yo necesito tener a alguien quizás tratando con la gente. ¿Cómo lidiar con esa parte de ese tema interno de la personalidad de alguien que tiene una excelente idea, de alguien que tiene un excelente producto, pero al final él está convencido de que él no puede bregar con gente? Claro, no. Sí, sí. Que no puedo bregar con gente. No me gusta eso. No me gusta con eso. Lo mío está atrás en el cuartico. En el cuartico, exactamente. Entonces, ¿cómo lidiar con esa Oye, parte? buenísimo, Rafael. Mira, hay algo que yo siempre repito y es que nuestros emprendimientos son el resultado de lo que somos como personas. Mi negocio nunca va a ser más de lo que yo soy.
Nunca. Este programa nunca va a ser más de lo que ustedes son. Y por eso ustedes son personas, son un equipo que vive reinventándose, capacitándose y creciendo. Porque si ustedes no crecen, esto no crece. Si yo no crezco, mi negocio no crece. Entonces, nuestros negocios son resultados de lo que somos como personas. Empezando por ahí. Y hay algo, para aterrizarlo un poquito más, que se llama, cuando hablamos de gerencia, habilidades blandas. Y son esas habilidades que tienen que ver directamente con el ser humano. Mi capacidad de liderazgo, comunicación, de cómo yo me relaciono con los demás. Entonces, muy importante que el emprendedor se eduque, no solamente lo que está en los libros, lo técnico. Para vender yo tengo que hacer esto. No, espérate. ¿Y cómo tú te relacionas con la persona? ¿Cómo tú interactúas? ¿Cómo tú reaccionas al conflicto? Entonces, el emprendedor debe capacitarse en términos de habilidades blandas para poder crecer como líder y como ente que se relaciona para lograr un objetivo específico. Esta pregunta es complicada y no sé si la has estudiado, pero no puedo dejar de hacerla. Muy bien. ¿Tienen el mismo miedo los emprendedores del interior del país que los de la capital? Mira, no tengo la estadística para darte la respuesta a ciencia cierta, pero yo he interactuado con emprendedores de toda zona del país. Por eso te lo pregunto, yo lo sé. Y me he dado cuenta de dos cosas. Obviamente la realidad cultural de, aunque somos un país pequeño entre comillas, cambia mucho la forma de cómo trabaja un emprendedor en Santiago, por ejemplo, que uno en Santo Domingo. Y otro en el sur, por ejemplo. En el sur, que es una... menciono especialmente el sur, que es una zona muy deprimida económicamente, ¿no? Entonces, ¿qué cambia para mí esa realidad? Según las conversaciones que he tenido, claro está. Y es un tema más que miedo, es el hambre de uno y otro. El hambre de hacer las cosas. Por ejemplo, en Santiago, yo siento que hay un hambre de que sucedan cosas nuevas. Es una ciudad que está en crecimiento, es una ciudad que tiene mucho potencial, gente buena, trabajadora, inteligente, educada, pero quiere que pasen más cosas en su ciudad. Y la capacidad de gestionar ese cambio, o la intensidad, la intención de que eso pase, yo lo veo un poquito más con hambre que lo que está pasando en Santo Domingo. Aquí vamos a hacer algo, si no pasa está bien. Ojo, no quiero generalizar, pero para hacer el contraste. Pero allá, las veces que he interactuado con equipos, cuando llevo una propuesta, César, me encanta esto y quiero que pase en mi ciudad porque no hay nada igual. Es que aquí hay una serie de características que son muy diferentes. Mira, por ejemplo, como nos decía Ravelo, el señor Rodolfo, hablándonos de las remesas, que más del 50% de las remesas se reciben en Santo Domingo. Sí. Entonces, ya la necesidad, esa hambre quizá de vender en Santo Domingo no es tan arraigada como en otros sitios, porque hay ciertas cosas que están ya más resueltas. Hay comodidad. Si pudiéramos llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí, pero interesante. Bueno, vamos a hacer un análisis un poquito más profundo. Y vamos a ver si en un próximo programa podemos entrar más en el tema. Si tú me preguntas a mí, y analizando la pregunta tuya y la intervención de César, la respuesta de César, yo te diría que yo pienso que quizá en la capital la gente puede tener un poco más de miedo. ¿Por qué? Porque este es un entorno más hostil. Sí, totalmente también. Y con mucho foco de atención. El interior del país, ya sea el norte, el sur, el este, es un poco más familiar, es un poco más cercano, es un poco más rural en el muy buen sentido de la palabra. Claro. Sin embargo, la ciudad de Santo Domingo es una ciudad hostil, donde la gente no se conoce, donde la gente en el mismo edificio no interactúa entre ellos. Y creo que eso hace que tú tengas un poco más de miedo, porque cuando tú te acercas a una persona, esa persona inmediatamente piensa en el fondo, ¿con qué me vendrá este a engañar? Me quiere engañar, me quiere estafar. Esa es como un poco la sensación. Inclusive, como ves gente caminando en la calle, aquí en Santo Domingo, y luego vas a cualquier otra ciudad, tú notas la velocidad, la diferencia de velocidad de la gente caminando en la calle. Sí, totalmente. Y es un tema sociocultural que hay que tomar en cuenta a la hora de tomar cualquier decisión. Pero buenísimo. Seguimos con los demás temores. Claro que sí. Hay un temor, incluso lo vamos a hacer referencia a lo que estamos haciendo ahora, y es el temor al ridículo. Yo no voy a hacer eso porque es que si yo quedo mal, no es queda mal, es que Rafael va a decir, pero ¿y este loquito? Sí. Entonces, por ejemplo, la pregunta que tú acabas de hacer, yo no sabía cuál era la pregunta.
Claro. Y yo pude decir, yo no voy para ese programa porque es que Rafael salta con una pregunta que si yo no sé contestar, Literal, yo me embromé. Entonces, el emprendedor que nos aprende a gestionar ese miedo, deja de hacer muchas cosas. Yo no voy a hacer ese emprendimiento porque yo lo que tengo es un motor y yo me tengo que vestir de payasito para llegar a los cumpleaños. Y yo no quiero que hablen de mí. Y yo no quiero que hablen de mí. Y yo no quiero que si yo siendo payasito en el motor y se me cae la peluca manejando, no quiero que la gente se ría de mí. Y pasa en todos los sentidos de la vida. Y por eso no se frena mucho. Yo no quiero hacer el ridículo. Yo no quiero decir algo. Por ejemplo, la gente no sabe que el que viene a hablar a un programa como este Sí, es un compromiso. claro. Es un compromiso. Yo tengo que aquí ser serio con lo que voy a decir. Entonces, ese compromiso, ¿qué es lo que me dice? Hey, si yo voy a emitir un juicio, un comentario en Almuerzo, Negocio y Emprendimiento 101, Sí, yo no puedo decir un disparate. Yo no puedo decir algo que la gente, que me ponga en evidencia que yo no sé sobre un tema. claro. Entonces, ese miedo frena a mucha gente. Sí, Y en todos los sentidos, en cualquier negocio. Mira, yo no voy a poner ese puesto de hamburguesa porque yo no quiero que la gente se dé cuenta que yo estoy aprendiendo ahora a cocinar. sí, sí. Entonces, sí, sí. El miedo lo que refleja es que tú no quieres dejar en evidencia tal vez una carencia que tú tengas como persona profesional. Entonces, Totalmente. ¿cómo se trabaja eso? Preparándose, señores. Preparándose. Claro. Atreviéndote a hacerlo, pero preparándote lo mejor posible para que cuando llegue la oportunidad tú puedas rendir los resultados que se esperan. Y si cometes un error, porque también vamos a ser realistas, van a llegar los errores, a aprender de ellos. Entonces, no tengas miedo a fracasar y a que te puedan, siempre te van, tú lo puedes hacer lo mejor posible. Y siempre va a venir el que va a decir, ¿qué es lo que habla César en Emprendimiento 101? Siempre va a aparecer eso. Claro. Entonces, ese miedo sé que existe, pero no quiero que se lo tome tan a pecho. Y recuerden que decía por ahí un autor, que ahora, que nunca, yo casi nunca recuerdo los nombres de los autores que dicen las cosas, porque es así, la vida es así. Así es. Que la suerte es la combinación de la oportunidad con la preparación. Totalmente. Es decir, usted puede ver, la gente dice, cónchale, qué suerte tiene César. Ujú. Míralo cómo está ahí sentado, Sí. hablando en ese programa. Yo quisiera tener la suerte que él tiene. Ujú. Ahí lo que se combinó fue la oportunidad, pero al mismo tiempo la preparación de lo que tú has ido construyendo Claro. y de los conocimientos que has ido adquiriendo. Y ser visible. Porque si no hubiese sido visible, no sabíamos que esto existía. Totalmente, Ser totalmente. visible. Así De verdad es, que así sí. es. Bueno, y tengo el último temor del día. Y es un temor que hasta yo lo he vivido. Y por eso es muy personal para mí. Y que no sabía que existía. Y es el temor al éxito. Y hay gente que le tiene miedo al éxito. Sí. Dime, ¿qué? ¿A qué? ¿A qué? Tiene que sazonármela. ¿Qué? Así, Al me- éxito. Al éxito. Eso es porque Lo que pasa es que lo dijiste y lo estoy procesando. la otra frase es sin miedo al Sin éxito. miedo al éxito. Eso es lo que la gente y dice por, y mucho. por eso también tal parece que ha surgido esa frase del sin miedo al éxito. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y algo muy personal. Sí, En el momento que yo estaba desarrollando Founders Night, sí. que estamos en el peak, allá arriba, me estaban llegando muchas oportunidades de seguir creciendo. Pero el miedo al éxito en ese momento, ¿qué me decía? César, si tú sigues creciendo, tú vas a ser capaz de sostener esto. O sea, no era miedo a fracasar. Sí, porque No. primero comenzaron las conferencias Sí. de 10 y 15 Y- y- personas y y, de- después se metieron 50 y después 250. 200 y 100. Y después, y después Rudy Gana, un saludo para Rudy Gana de PyX Work, Sí. me dice, César, esto tiene potencial de llevarlo a la televisión. César, esto tiene potencial de comenzar a transmitirlo en otros países. Claro. Y yo, mierda, si esto crece así, Claro. yo voy a ser capaz de gestionar todo eso que me está pasando. ¿Y qué hace el que no gestiona esa oportunidad de éxito emocionalmente? Comienza a autosabotearse. Sí, Sí, Yo le bajo un chin porque me quiero mantener aquí en una zona de confort. sí. Oye, y cuando tú te das cuenta que eso funciona así, tú mismo percibes, mierda, ¿por qué no he crecido más? Porque que yo soy el que me estoy frenando. Las oportunidades están ahí. Mira, me invitaron, por ejemplo, a Almuerzo Negocio. Una gran oportunidad que yo agradezco mucho que me permitan estar aquí. Pero si yo no estoy consciente de que yo tengo que sacar el máximo a esto y que esto representa una responsabilidad, me echo para atrás de nuevo, mi zona de confort. Claro. Voy un día, pero Sí. no asumo la responsabilidad de venir todos los jueves. Entonces, el temor al éxito es un temor que mucha gente sufre, pero no se da cuenta. No se da cuenta. Y para mí es muy personal porque lo viví, lo superé, gracias a Dios. Por eso hemos exponenciado todo lo que estamos haciendo. Pero muchos de ustedes emprendedores no quieren asumir la responsabilidad que conlleva hacer las cosas bien.
Bien, y por eso no emprenden. Prefieren quedarse ahí. No, yo no lo voy a hacer porque, ajá, si lanzaste si está importando las gorras que tú vas a vender Sí. y se comienzan a vender y tú te das cuenta que para sostener eso tienes que ser más disciplinado con el dinero. Sabes que no te puedes comer si la gorra cuesta 150 pesos y la utilidad es 25, tú no puedes gastar los 150. Son 25 que tú te ganaste. Sí. Y tú no tienes disciplina, pero te da miedo eso. César, quizás no tenemos los números científicos ni los estudios, pero yo sé que tú conversas con muchas personas, tanto damas como caballeros. Correcto. Los miedos no varían según el sexo. Yo creo que tal vez en la forma, pero no en el fondo. Ok. Mira, yo diario hablo con emprendedores de diferentes sectores, sobre todo cuando estamos en términos de asesoría y demás. Y los miedos son bastante parecidos. Sí. Ok. Puede variar en intensidad en una que otra persona, pero el que más se repite, para mí, ni siquiera es el de fracaso. Se repiten dos. Es al del ridículo y al éxito. Sí. El del ridículo, mira, eso es diario que yo veo eso. Sí, sí. Mira, es que lo que más me pregunta la persona, ¿y qué van a decir mis amigos cuando me ven ahora que estoy trabajando en mi marca personal? Oye, miedo a que van a pensar sus amigos porque tú estás haciendo algo bien. Sí. Y yo voy a tener que dar Y ese discurso. Y si yo digo algo mal en un video, ¿qué pasa? Oye, entonces hay un gran miedo a exponerse, a ser vulnerables. Es un miedo, mira, que lo veo todos los días. Y el miedo a no tener, a creer que no tienen la capacidad de sostener el accionar. La gente le tiene miedo a ese compromiso. Y el emprendedor que no es comprometido, usted tiene 15 años con este proyecto. Bueno. Si ustedes no tuvieran ese compromiso con ustedes y con su audiencia, ustedes no estuvieran aquí. No. Entonces, Consistencia, compromiso y evolución constante. claro, por claro, supuesto. claro. Porque el público de hoy no es el mismo público de hace 15 De hace años. 15 Totalmente. años. No, Y, no lo es. y sobre todo, las oportunidades que ahora ustedes tienen como medio son mucho más grandes que las de ayer. Claro. Ahora hay mucho más espacio, más tecnología, una audiencia sólida que creen ustedes, más temas. El sector de negocios sigue creciendo y más personas se interesan más por el mundo de los negocios. Entonces, eso representa un gran potencial para ustedes. Pero también que ustedes lo asuman y que lo asumamos, porque también yo soy parte de esto, Sí. que lo asumamos y de verdad entendamos que tenemos espacio para crecer, pero si le tenemos miedo a ese éxito que podemos ir logrando, nos echamos para atrás, nos quedamos aquí y que nos escuchen 10 personas. Pero yo sé que no va a ser así y vamos a seguir trabajando. César, ya Buenísimo. para finalizar rápidamente, ¿no pudiéramos darle un mention como el miedo a aprender también? Porque la gente tiene mucho miedo de aprender cosas técnicas nuevas como manejo de redes sociales. No, yo no manejo dispositivos, eso Eso es no muy es miedo, complicado. eso es haraganería. Haraganería es eso. Puede Hay- ser también el miedo a desaprender. a desaprender. También, Es también. decir, porque eso que tú hablabas Sí, ahorita sí. del status quo y de todo eso, porque todo va variando, hay gente como que tiene un miedo a dar ciertos pasos de, y yo voy a ir para redes y todo esto, o sea, Sí. hay como un miedo a eso también. Sí, pero mira, tú Como- sabes, como una mención especial no, ahí. no me hace ruido el tema de aprender, y aunque desaprender estoy de acuerdo, ese para mí es más fuerte. Sí. Pero ahora que tú mencionas el de aprender, mucha gente entiende que, por ejemplo, hablar en público, Sí. venir a un programa de radio, Sí. no es tan sencillo como hablar. No. O sea, yo estoy viniendo aquí, pero yo tengo que seguir aprendiendo, Sí. profundizando en el tema de hablar en público para ser mejor. Claro. Entonces, cuando Además, esto es radio y televisión, Televisión. Y multimedia. O sea, Oye, y entonces cuando la gente se da cuenta que no es aprender a decir hola aquí, sino que tú tienes que comenzar a profundizar en el ejercicio Sí. de hablar en público, dice, no, yo mejor no aprendo eso. Porque Sí. voy a tener que meterme muy profundo. Entonces, se asusta la gente. Porque sabe que para hablar en público y venir a un espacio como este, tú no puedes venir a simplemente abrir la boca. es así. Entonces, muy interesante y vamos a estudiarlo eso también. Sí. Ay, Rafael estuvo hoy. Desaprender para aprender. ¿Eh? Muy ¿Y bien. queda tiempo para hablar de eso? Dale. Dale. Mira, y eso pasa en todas las empresas y sobre todo empresas emprendedoras que ya tienen larga data. Claro. Vienen haciendo lo mismo. Funcionaba hace 5 años eso que estaban haciendo, Sí. pero hoy ya no funciona. Y se mueren. ¿Tú sabes por qué? Porque se atan a que lo que me funcionó hace 10 años, creen que tiene que funcionar ahora y no quieren desaprender para entrar otro chip Claro. y comenzar a hacer la cosa diferente. Totalmente. Y hay un libro muy interesante y es ¿Por qué caen los poderosos? Mm. Que yo creo que ahí habla mucho de ese punto. Y es porque grandes potencias, en todos los sentidos de la palabra, países y empresas,
al no querer romper un poquito con ese ADN que lo llevó al éxito, caen para atrás. Sí. Porque, mira, ustedes saben, bueno, ustedes tienen 15 años en esto y ustedes han ido reconstruyendo la forma en que hacen su programa. Pero Totalmente. En todos los sentidos de la palabra, incluso ahora en un mundo más digital. Claro. Sí. Entonces, si no saben que la radio ha cambiado y que ustedes tienen que desaprender mañas viejas de la vieja escuela para Así es. aplicar en esta nueva era, ¿qué pasa con Almuerzo de Negocio? Se queda estancado. Se queda sí, estancado, pero sí. no es así. No, Sigue no. creciendo, Sí. duro y curvero. Así es. Así es. Gracias, César Pichardo. ¿Dónde te podemos encontrar? @ César Pibe, a sus órdenes. Me pueden encontrar por ahí. Y si quieren también tener algún acercamiento un poquito más profesional y de negocios, en LinkedIn, César Pichardo Bejarán, a sus órdenes. Muy bien. Buenísimo. Gracias, César, por este emprendimiento 101. De verdad que una sección que ha venido con mucha Oh, fuerza. pero espérate. ¿Eh? Estrago nos saluda desde Kenia. Desde Wow. Kenia. Wow. Pero en serio. Ey. Óyeme, ahora estoy ¿Y yo. qué hora es en Kenia? Ahora estoy yo mono. Desde África. ¿Desde África? Tú nunca habías estado en un programa que lo escucharan desde África. Internacionales. Desde África. ¿Eh? ¿Eh? Pedrito, con Pedrito no puede nada. ¿Eh? Óyeme, que- pero me he sacado el aire. Estrago ahora. Gracias, Trago, por Estrago. escucharnos desde Kenia. Así que, Un placer, Estrago. excelente. ¿Será aprendiendo español con nosotros que está? No sé, pero ahora mismo él está en YouTube causando estragos. Así que Exactamente. vamos a un break comercial y al retorno venimos con nuestros amigos de Honor. Vamos a hablar de móviles. Luego de los comerciales, seguimos.